Hola, vengo a la entrevista al Banco Nación. Ponete esto. ¿Eso es una tanga? Sí. No. ¿Te pasa por ahí que estás escuchando a tu amigo hablar y pensás, qué ganas de chuparle la p que tengo? No. ¿Qué notó? Nada. ¿Algo notó? Nada. ¿Naciste con pene? ¿Perdón? Si naciste con pene. ¿Sí? ¿Todavía lo tenés? Sí. Siguiente. No te expliqué el chiste. Esta semana en LinkedIn, el Tinder de los recursos humanos, se publicó esto. Se busca personal para trabajar en el Banco Nación. Atención, la búsqueda está destinada únicamente a personas transgéneros o transexuales. Oh, sí. Hoy vamos a hablar de la cuota laboral trans o Quotrans. ¿Por qué existe un trabajo? Un trans bajo. Supongamos que este vaso de plástico se me cae por accidente. Estaba lejos del piso. Y por el ruido descubro que en realidad era de vidrio. Bueno, ahora tengo dos problemas. Una, el piso lleno de vidrios. Y dos, cero ganas de limpiarlo. En otras palabras, tengo una necesidad que yo no estoy dispuesto a cubrir. Y si a eso le sumo esto, entonces lo que tengo es una oferta de trabajo. ¿Se entendió? Si alguien tiene platita y cero ganas de hacer una pizza, ¡pum! Pizzería. Si alguien tiene platita y nada de ganas de salir a comprar algo, ¡pum! Delivery. Si alguien tiene un fiscal y no tiene ganas de que declare, no. Resumiendo, los trabajos siempre nacen en base a una necesidad. Bien, ¿cuál es la necesidad del Banco Nación de contratar? Perdón, ¿cuál es la gran necesidad del Banco Nación de contratar un trans? Porque la oferta laboral publicada decía literalmente: pueden postularse personas de todo el país, ya que la búsqueda busca cubrir vacantes en distintas sucursales de diferentes provincias. Entonces, ¿cuál es la gran necesidad del Banco Nación de contratar trans? Ninguna. ¿Y saben cómo sé que la respuesta es ninguna? Por una simple razón. No existe el problema que genera la necesidad y por lo tanto no existe el trabajo en sí. Lo voy a explicar un poco mejor. Cuando se me cayó el vaso en el piso infinito, se me generó un problema, un piso sucio y a la vez la necesidad de que alguien lo limpie. Entonces yo te pregunto, si realmente me interesa a mí tener un piso limpio, ¿contrastaría a alguien porque sabe limpiar o porque es un carpincho cuadripléjico y hoy en día está bien visto contratar carpinchos cuadriplégicos? ¿En serio acaba de comparar un trans con un carpincho en situación de cuadriplegia? Licenciada de rascasobres, antropóloga, diplomada en género, becaria del CONICEX, vegane, no binaria, mapuches life mother, feminista. Aunque está consciente de que no es su lucha, el licenciado rascasobres sabe que es heteroculpable y se encuentra en constante proceso de replanteo y de construcción. Hashtag justicia se escribe con J de mujer. Escúchame, tipito. Un trans puede hacer cualquier trabajo exactamente igual que un cis e incluso mucho mejor porque tiene perspectiva de género. Te voy a dar la respuesta más certera que puedo. Pero sí, en realidad sí. Tenés razón. Sin embargo, no soy yo el que piensa que los trans no saben hacer nada por ser trans. Es el Banco Nación. Si vamos a la página de Revista Empleo, donde se publicó la oferta de trabajo, vamos a encontrar estas extrañas aclaraciones. Aclaración 1. No se indicó que se necesitara ningún tipo de experiencia previa. En otras palabras, sea cual sea la necesidad que tenía el Banco Nación, no va a necesitar de alguien que haya tenido trabajos anteriores. Nada, ningún tipo de conocimiento previo específico. Absolutamente nada. Y haber tenido trabajos anteriormente no es solamente aprender de algo. Por ejemplo, si trabajaste de cartero, no solamente aprendiste a repartir cartas, sino que aprendiste a seguir órdenes, a cumplir horarios, a tener un jefe, a entender de una jerarquía. Y todas esas cosas no son importantes, aparentemente, para la necesidad que tiene el Banco Nación. Aclaración 2. No se indicó que se necesite el secundario completo. No sé quién se le pudo ocurrir. Ese que viste recién tiene un título universitario. ¿Te imaginas lo que sería si no termina el secundario? Tener el secundario completo es garantía de que... No, bueno, a ver, no hay garantía de nada. Pero estadísticamente es más probable de que si terminaste el secundario al menos sepas leer, escribir, entender un texto, multiplicar. Así que lo que yo entiendo por esta aclaración es que la necesidad del Banco Nación puede ser cubierta por alguien que no solamente sepa lo que es un jefe, que no haya tenido ningún tipo de experiencia laboral y que además
no sepa comprender un texto o multiplicar. Aclaración 3. Edad indistinta. Por lo general, si alguien va a un banco personalmente, es por una de las siguientes razones. Pasó algo muy malo, es una urgencia o algo no entendiste de cómo se hace online. Cualquiera que sean de esas razones, seguramente vas a estar con un carácter de mierda. Y no sé, yo no me imagino a una persona de 18 años que se pone muy nerviosa si no se puede subir una historia de Instagram bancándose a una persona gritándole todo el tiempo porque el cajero no le hace caso. Así que, ¿la edad importa, boludo? Y ¿sabes qué? Ni vayamos a la otra punta. Porque no veo que puedas lograr que una persona de 65 años se quede parada al lado del cajero toda una mañana ayudando a personas que no entienden qué está pasando. Aclaración 4. Sexo, transgénero, transexual. Y ese es el único requisito real para este trabajo. Y también es el que menos dice de una persona. No sé, por ejemplo, imagínate que una amiga tuya te quiere presentar a alguien y vos le preguntás: ¿y cómo es? Y ella te responde: ¿es mujer? Ok, pero ¿cómo es? Mujer. ¿Estudia? ¿Trabaja? Mujer. Ahora entienden, el género no es garantía de absolutamente nada. Y si alguien te ofrece un trabajo donde el único requisito que tenés que tener es X género, es porque ese trabajo seguramente no tenga ninguna responsabilidad real. O se trate de trata de blancas y en ese caso recomendaría salir corriendo. Irónicamente, el tráfico humano tiene más requisitos que el Banco Nación. ¿Y saben cómo sé con tanta seguridad que el Banco Nación no le va a dar responsabilidades reales a las personas que entren por el cupo trans? Bueno, resulta que en la misma página del Banco Nación hay una sección para subir tu currículum. Pero esa sección tiene dos subsecciones: cupo trans y ingresa tu currículum. Si vas a la opción cupo trans, aparece este mensaje. Desde el Banco Nación de la Argentina trabajamos para seguir aportando en el camino hacia la igualdad y la no discriminación, con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad mejor y más justa y bla. La inclusión y palabras lindas y el mail donde podés subir el currículum. Ahora, si vas a la sección subir currículum, o sea, la sección para personas que son no trans, aparecen requisitos. Requisitos excluyentes, o sea que si no los cumplís no te van a contratar, y no excluyentes, o sea que si los tenés, mejor. Requisito excluyente 1. Nacionalidad argentina. Y si no, está de más aclarar que eso es importante. ¿Está de más aclarar eso? Resulta que en la publicación original de LinkedIn no especifica que si sos trans y querés subir el currículum para entrar al Banco Nación, tengas que ser argentino. Y cuando fui a la parte de la revista Empleo, o sea, a la página, tampoco dice eso. Y en la página de la Nación tampoco dice eso. Entonces, en mi continua búsqueda para encontrar la verdad, fui a la ley de cupo trans, la ley que inicia, o sea, la ley que obliga al Banco Nación a contratar trans. Y no encontré nada. O sea, aparentemente, si sos de Perú, Colombia o Transilvania, te damos trabajo. Pero quizás me puedo equivocar. Por las dudas, todas las fuentes de todo lo que estoy diciendo están en el primer comentario del video. Obviamente que una vez empiece a entrar gente y empiece a verla, probablemente empiecen a tirar abajo todo, como suele pasar con mis videos. Así que vayan rápido. Requisito excluyente 2. Formación. Estudios secundarios completos. Se dará preferencia según corresponda a estudiantes y o graduados en carreras universitarias correspondiente a ciencias económicas, comercialización, sistema, comercio exterior o afines. ¡Ah, mira! ¡Qué loco! Al final sí era importante que la gente tenga un título secundario. Incluso hasta piden uno terciario de economía. Nunca más docentes y docentas. Él tiene un título universitario de economía. Es más, él daba clases de economía en la universidad. ¡Mátenme! Requisito excluyente 3. Aptitudes. Sólido manejo de PC y de las herramientas Word y Excel. Excepto que seas trans. En ese caso no es necesario. Porque, yo qué sé, boludo. ¿Por qué? Porque la Argentina es una... Requisito no excluyente 1. Competencias. Se valorarán las relacionadas con el negocio bancario, tales como orientación al cambio, comunicación, orientación al cliente, orientación estratégica y trabajo en equipo. ¿Sabes qué orientación no está en esa lista?
sexual, porque importa un Requisito no excluyente 2. Idiomas. inglés, portugués, chino, etc. Pero no es necesario si sos trans. Requisito no excluyente 3. Cursos. Cursos relacionados con la actividad y experiencia laboral en el rubro financiero. A menos que seas trans. ¿Se entendió? El banco sí tiene necesidades específicas que requieren de habilidades puntuales. Entonces, si piden gente que no tenga esas habilidades es porque claramente no los necesitan. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué simplemente no pedir que los trans que estás buscando tengan el secundario completo o experiencia laboral? Bueno, la respuesta no te va a gustar, porque la gente que escribió la ley de cupo trans y los que se encargan de aplicarla creen que los trans nunca trabajaron en su vida, no saben leer y carecen de cualquier capacidad. Y la palabra capacidad no la estoy usando al azar, porque el gobierno actual quiere llevar el género y las discapacidades al mismo terreno. ¿Te parece que exagero? Escucha esto. El mes que viene se va a realizar un censo nacional que se hace cada 10 años. La idea es averiguar cosas como cuántas personas tienen celular, cuántas tienen internet, cuántas están desempleadas, etc. Y con esos datos van a armar estadísticas que luego van a servir para impulsar políticas públicas. O sea, este censo es algo importante. Bueno, vamos a la parte que pregunta sobre discapacidad. En este hogar, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para caminar o subir las escaleras? A una persona adulta o con pésima condición física puede costarle subir las escaleras. Y eso no significa que tenga una discapacidad. Esta pregunta claramente no está bien redactada. ¿Hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para recordar o concentrarse? Por ejemplo, recordar la dirección de su casa. De nuevo, estaría bueno que la pregunta sea un poco más específica. Digo, no es lo mismo tener mala memoria, déficit de atención o Alzheimer. ¿Hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para comunicarse? Por ejemplo, entender o ser entendida. TikTok está absolutamente lleno de chicos así. Busquen hashtag ansiedad. Ellos creen que es lo mismo ser introvertido que autista o tener agorafobia o ataques de pánico. Y a la pregunta que vimos recién, ¿hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para comunicarse? Por ejemplo, entender o ser entendida. a esa pregunta del censo hubiesen respondido que sí. Por lo tanto, cualquier resultado que ese censo no me va a decir de ninguna manera cuántas personas con una discapacidad hay. ¿Hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para oír aún con el uso de audífonos? De nuevo, acá se mezclan las personas que escuchamos mal, por ejemplo yo, los viejos y los sordos. ¿Hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para ver aún con anteojos puestos? Por ejemplo, ver la letra impresa de un diario. Casi cualquier persona de más de 45 años puede ver esta pregunta y responder, sí, yo veo mal. Y no son ciegos. O sea, los resultados de esta pregunta van a ser cualquier cosa. ¿Hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para comer, bañarse o vestirse sola? Sí, las hay. Y no necesariamente por eso tienen una discapacidad. Claramente con estas preguntas es imposible armar una estadística seria sobre discapacidad. Y esto no fue un accidente, porque si voy al censo de 10 años atrás, o sea, el anterior, vamos a descubrir que se cambiaron algunos detallitos. En el censo ahora dice, ¿En el hogar hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para? y en el censo de hace 10 años dice, ¿Tiene dificultad o limitación? permanente. ¿Te das cuenta? No es lo mismo algo permanente que algo temporal. Pero ahora sí. Y si vamos 20 años atrás, en el censo del 2001, en lugar de preguntar, ¿Hay alguna persona que tenga una dificultad o limitación para ver aún con anteojos puestos? directamente te preguntaba si vivías con un ciego, un mudo o alguien que le faltara un brazo. Poco a poco fueron volviendo la discapacidad algo ambiguo, algo accesible para cualquiera. Y no termina acá. Resulta que el censo de este año se divide en dos partes. La primera son preguntas generales, como por ejemplo el estado de tu casa, si tenés agua corriente, internet, etc. Y la segunda es una entrevista a cada uno de los integrantes del hogar, donde les preguntan sobre su condición laboral, educación, bueno, sobre cosas. Bien, las preguntas sobre discapacidad que vimos recién deberían estar en la sección de las entrevistas a cada uno de los miembros. Sin embargo, está en la primera sección, o sea, en las preguntas generales. Entonces, si en tu hogar viven 5 personas y vos contestás sí a la pregunta, ¿Hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para oír aún con el uso de audífonos? no se va a saber si hay
un sordo o 5 sordos. Y eso no fue siempre así. En el censo hace 10 años, las preguntas sobre discapacidad estaban en la parte de entrevistas personales para tener resultados más precisos. Ahora, lo que sí vas a saber con lujo de detalle es cuántos no binarios viven en cada hogar. Porque esa pregunta, esa sí está en la parte de entrevistas. ¿Cuál es el sexo registrado al nacer? Mujer, varón, X. Aparentemente se puede registrar un bebé como X. Me estoy entrando recién de esto. ¿No era la queja justamente de que el doctor te imponía el género y todo lo demás? ¿No es esto hacer exactamente lo mismo? De acuerdo a la identidad de género, ¿usted se considera mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidades trans, no binario? Y no solamente es una cuestión de género. ¿Se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios? ¿Te quedó claro? Se reconoce indígena, o sea, no si sos indígena. No. Es una cuestión de la imaginación. ¿De qué pueblo indígena u originario? ¿De qué pueblo te imaginas que sos? ¿Habla y o entiende la lengua de esos pueblos indígenas u originarios? Y sí, digamos, si vos te lo inventaste, imagino que hablas la lengua, ¿no? Y mi pregunta preferida de todo el censo. ¿Se reconoce afrodescendiente o tiene antepasados negros o africanos? Se reconoce. Se ve que ahora ser afrodescendiente es algo autopercibible. Y acá está la clave, el punto más importante de todo el video. Volver todo tan relativo y tan ambiguo que cualquier cosa puede ser autopercibible. Hace 20 años atrás, ser discapacitado era que te falte una pierna. Y hoy es ser autopercibirte introvertido. Todos y sin mucho esfuerzo hoy podemos ser víctimas de algo. Solamente tenemos que usar las palabras mágicas. Me autopercibo. Y si lo haces, ganas un montón. Primero, no sos más culpable de nada de lo que ocurre en tu vida. Fue el patriarcado, los blancos, los heterosexuales, Colón o los leones. Segundo, sos parte de algo mucho más grande y noble que vos. Esclavos que cruzaron el océano. Personas que solo quieren ser y son marginadas por su identidad. Un pueblo originario olvidado y oprimido por los colonizadores. Y tercero, pero no menos importante, los mismos políticos que crearon las herramientas para que puedas autopercibirte afrodescendiente, no binario, pueblo originario, están ahí afuera regalando ayuditas a, ¿sabes quién? Los que se autoperciben cosas. Y ni por un segundo se te ocurra minimizar la palabra ayuditas. Cuando finalmente entre un trans al Banco Nación en uno de esos trabajos sin responsabilidades reales, su salario va a ser 3 veces el salario promedio de un argentino. Sí, el sueldo mínimo en el sector bancario es de 137.000 pesos. Incluso si sos un pirómano. Ah, lo del pirómano te hizo algo de ruido. Según la ley del cupo trans, a la hora de contratar no podés marginar trans porque tengan antecedentes penales, a menos que esos antecedentes tengan relación directa con el trabajo que van a realizar. Por lo tanto, un pirómano puede trabajar en el Banco Nación, no en la sucursal de Corrientes. Ah, y si los 137.000 no le alcanzan, también puede pedir un préstamo, porque la ley de cupo trans también obliga al Banco Nación a darle préstamo a los trans por ser trans. Cupos, préstamos, ayuda, impunidad criminal. Me pregunto yo, ¿a quién votarán los trans, los afrodescendientes, los autopercibidos aborígenes o los nuevos discapacitados? A. El político que promete regalar cosas. B. El otro político que también promete regalar cosas, pero que dice que no es como el primer político porque usa un pañuelo de otro color. C. El otro político que dice que una democracia bipartidaria solamente puede llevar a que todos los políticos sean iguales. Y que él es la verdadera respuesta, porque si lo votan, él sí va a regalar muchísimo más que los otros dos políticos. Ahí faltó conciencia de clase, tipito. Laura Gryffindor. ¡Un pelotudo! A ver, yo no estoy en desacuerdo en que ayudemos a los ciegos, pero un autopercibido afrodescendiente no es un ciego. Y sin embargo, el dinero para ayudarlo va a salir exactamente del mismo lugar que va a salir del ciego. De los impuestos de los trabajadores. Y no sé ustedes, pero yo no veo aumentar la cantidad de trabajadores. Y lo que sí veo es un aumento en la cantidad de víctimas autopercibidas. Es más, hay una correlación. A medida que tengamos más víctimas, vamos a tener menos trabajadores. Pensalo un poco.
Más impuestos, ¿qué significa? Empresas cerrando. ¿Y empresas cerrando qué significa? Menos trabajadores. Así que, con esperanza de absolutamente nada, este mensaje va para vos, autopercibido, mapuche, no binario, introvertido, afrodescendiente. Si tanto te preocupan las víctimas de nuestra sociedad, deja de ser de los que quieren recibir la ayudita y empezá a ser de los boludos que la pagamos. Después de haber visto este video, puede que te sientas intranquilo. ¿Cuenta? ¡Cuenta! Bueno, no te preocupes, tengo buenas noticias para vos. Travesti es cuando te vestís de algo distinto a lo que naciste. Transexual es cuando te agregás o te quitas periféricos. Pero transgénero es cuando vos te identificás con otro género. Sin vestirte distinto, hablar distinto o nada. Simplemente en tu imaginación. ¿No me crees? La identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la sienta. Así que, hipotéticamente, podrías enviar tu currículum al Banco Nación para el cupo trans y denunciarlos por marginación si no te contratan. ¿Qué es trans esperando? Tipi Tips. Espero que te haya gustado mucho este video. Un secreto entre los dos. Si ponen me gusta, esto le aparece a autopercibidos afrodescendientes que me van a putear en los comentarios. Y eso sería hermoso. Por cierto, ya tenemos ganador del concurso de $200. ¡Yay! No es lo más gracioso lo que ganó, pero está mal. Está muy mal, en serio, yo no quiero usar la palabra ligera, pero es re comunista. Así que dentro de poco voy a estar hablando del tema. Y por último, si querés formar parte de la gran familia de los que apoyan mi canal, literal ya son una familia. Se van formando 2 parejas y el otro día se juntaron todos para despedir a uno que emigró. Un saludo manetero y te deseo la mejor de las suertes. Si querés formar parte de la familia de Patreon, podés hacerlo vía Patreon, PayPal, Cripto o Mercado Pago. Más detalles en tipitoenojado.com/donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Muchas gracias por contribuir para que todo esto sea posible. Y como siempre, muchísimas gracias por ver los videos y te deseo libertad.